Me presento, mi nombre es Cristian, actualmente soy estudiante del quinto semestre de la carrera de medicina del CUCS y el día de hoy voy a presentar un caso de un paciente que llegó al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y fue diagnosticado por esclerosis múltiple. Es un paciente masculino de 54 años de edad, originario de Zapotlanejo, Jalisco, actualmente reside en Zapotlanejo, Jalisco, es católico, es casado y se ocupa a la costurería. Asiste al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde por presentar cuadros clínicos convulsivos, además de él referir que tenía una parálisis del ojo izquierdo hacia anterior. Su principio y evolución del padecimiento actual inicia hace 8 meses. Inicia con cuadros clínicos convulsivos, tónico-clónicos generalizados, sin pérdida del control de los esfínteres, con una recuperación rápida de la conciencia. Posteriormente, 4 semanas antes de su ingreso, presenta el mismo cuadro clínico convulsivo, con las mismas características, y además el paciente refiere que antes de cada cuadro convulsivo presentaba una especie de auras, las cuales se manifestaban como hemiparesias de las extremidades del lado derecho. Al ingreso al hospital se le hace la extracción de la segunda premolar a expensas de una infección y posteriormente es tratado, las convulsiones son tratadas y actualmente se encuentra estable. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, madre finada por infarto agudo de miocardio y padre finado por un evento vascular cerebral. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, el paciente refiere no tener su esquema de vacunación completo, refiere tener vacuna contra COVID, no refiere tener ninguna toxicomanía más que consumo de alcohol ocasional, así como tipo de sangre pues es O negativo. Posteriormente, pasando a los antecedentes personales patológicos, el paciente refiere haber tenido una parálisis facial periférica hace 30 años, además de haber tenido una fractura de tobillo por una caída hace 8 meses y una infección por hepatitis A, no comprobado el diagnóstico, hace 4 meses. En cuanto al examen físico, la frecuencia cardíaca se encontraba en 89 latidos por minuto, la respiratoria en 19 respiraciones por minuto, la temperatura en 36.4 grados Celsius, la presión arterial en 126 sobre 76 milímetros de mercurio y la oximetría de pulso en un 94% de saturación. Pasando ya a la exploración física, pues encuentra un paciente de hábitus ectomórfico, cooperador, consciente y orientado en las 3 esferas, lugar, tiempo y persona, sin una facies específica. Se inició con la exploración neurológica, iniciando con la exploración de los pares craneales y se encontraron alteraciones del segundo, tercer, sexto par craneal del lado izquierdo, así como una ausencia del reflejo corneal, lo que indica una lesión de la rama oftálmica del trigémino del lado izquierdo, así como una parálisis facial periférica del lado izquierdo. Se le realizaron las pruebas de Riney-Weber, no hubieron alteraciones en estas, y la exploración del noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal se encontraron sin alteraciones. Se le realizaron la exploración de los reflejos tetinosos, los cuales se encontraban normal. Se le realizó la exploración de las funciones mentales superiores, cálculo, memoria, se encontraba normal, y el resto de la exploración física no se observa o no arroja ningún hallazgo patológico. En cuanto a las pruebas, se le pidieron un examen general de orina, una biometría hemática, una química sanguínea, y en cuanto a los estudios de gabinete, se le realizó un TAC, una resonancia magnética, y además se le realizó una punción lumbar 3 veces por una falla en la técnica, y posteriormente fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Ahora, para hablar del diagnóstico diferencial y el diagnóstico de esclerosis múltiple, hay que entender un poquito la enfermedad de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante inflamatoria inmunomedida más común del sistema nervioso central. Esta generalmente se suele caracterizar por síntomas focales o multifocales a nivel del sistema nervioso central. Principalmente estos síntomas suelen ser una neuritis óptica, síndrome del tallo cerebral o médula espinal, así como signos o síntomas de tracto largo. Generalmente estos signos y síntomas suelen confundirse con un síndrome que se le denomina síndrome de Brown-Séquard, el cual es por una hemisección de la médula espinal, ya que los síntomas sensitivos generalmente son de manera ipsilateral y los síntomas motores principalmente son de manera contralateral a la lesión.
Sin embargo, posteriormente estos signos y síntomas se forman generales. La esclerosis múltiple generalmente suele tener signos y síntomas típicos de la enfermedad y signos y síntomas atípicos de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones típicas de la enfermedad, suele ser una recaída y remisiones constantes de los síntomas, un inicio entre los 15 y los 50 años de edad, una neuritis óptica, una oftalmoplejía internuclear, generalmente por parálisis del tercer par craneal, un signo de Littermate, que es básicamente los pacientes lo refieren como una descarga eléctrica que inicia a nivel de la nuca y se irradia hacia el dorso al momento que se flexiona el cuello, fatiga, y el dato más característico de la enfermedad, que es el fenómeno de Uthoff, que es básicamente una exacerbación de los signos y síntomas al momento en el que el paciente, en este caso, se encuentra a exposición ante el calor y hay un aumento de la temperatura corporal. Sin embargo, hay otras complicaciones atípicas, las cuales pueden ser una progresión constante de los signos y los síntomas, una aparición de la enfermedad antes de los 15 años de edad, demencia, signos y síntomas de alteración a nivel cortical como afasia, apraxia o alexia, y en este caso también pueden presentar convulsiones, que es lo que nos presentaba pues nuestro paciente. Para el diagnóstico de esclerosis múltiple, principalmente se basa en los criterios de McDonald, los cuales toman tres aspectos principalmente: las manifestaciones clínicas, los estudios o signos clínicos, principalmente revelados en los estudios de imagen, en este caso en la resonancia magnética, que es el gold standard, junto con el líquido cefalorraquídeo y aparición de inmunoglobulinas, principalmente IgG, pero también puede haber la aparición de IgA y de IgM. Por lo tanto, el diagnóstico de esclerosis múltiple se hace mediante estas tres cuestiones. Sin embargo, hay que tener diversos diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, un tumor cerebral, la cual se puede relacionar mucho a las convulsiones. Sin embargo, este se descarta mediante el ATAC. Abscesos cerebrales, la cual también puede encontrarse en relación con las convulsiones. Sin embargo, este se descarta con el ATAC y además el paciente no presentaba fiebre, es un pertinente negativo en este caso. Y comunicaciones arteriovenosas que ocasionen un shunt entre la circulación, y también se hace el diagnóstico o se descarta el diagnóstico mediante el ATAC contrastado. Por lo tanto, el diagnóstico del caso pues se hace mediante las manifestaciones clínicas, la resonancia magnética y un examen del líquido cefalorraquídeo.